Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar pues, a Juan Ismael y a la organización, ¿verdad? Pues el haber contado conmigo para participar una vez más en estas jornadas. Y hago también extensible ese agradecimiento pues, a todos ustedes que nos están acompañando. Y también, bueno, aprovechar para darle la enhorabuena por la celebración de estas 15 jornadas que ya están plenamente consolidadas, ¿no? Antes de comenzar con mi intervención, si ustedes me lo permiten, quisiera tener un gesto de recuerdo a la figura, ya se hizo el año pasado, pero lo hago a título personal por los lazos de amistad que me unían a él. Entonces quisiera tener un recuerdo para la figura de Ángel García García, conocido como Angelito, ¿no? Que nos dejó en el pasado año 2024. En primer lugar, como les dije, pues por mi relación personal de amistad y porque también participó en esta jornada, concretamente en las jornadas del agua de Telde del año 2023, donde compartió pues parte de lo que fue su tesis doctoral, que estuvo dedicada a la captación de las aguas subterráneas en Gran Canaria durante el periodo de 1800 a 1927 y su conflictividad social, ¿no? Bien, comenzamos. Espero ser breve. Como anuncia el título de la conferencia, a lo largo de los siguientes minutos vamos a hablar sobre la vinculación del agua con las formas de religiosidad propias de la edad moderna. Concretamente, nuestro objeto de interés se centra en mostrar cómo la ausencia o el exceso de agua en forma de sequía o de temporal dio lugar a toda una serie de manifestaciones religiosas características del antiguo régimen y que en algunos casos siguieron vigentes hasta bien avanzado el siglo XX, ¿no? Las sequías y los temporales fueron algunos de los grandes miedos a los que se enfrentó la sociedad canaria de la edad moderna. Las consecuencias de ambos fenómenos meteorológicos fueron fatales, pues generalmente a la ruina de las cosechas siguieron el hambre y en última instancia la muerte. Por citar solo un ejemplo, aún en pleno siglo XIX, una de las causas principales que provocó la hambruna que asoló la isla de Gran Canaria de 1847 fue la pertinaz sequía de sus campos registrada desde 1839 y que solamente en Telde produjo 126 víctimas mortales. El estudio de los desastres naturales y de las calamidades públicas, históricas, cuenta en Canarias con una trayectoria plenamente consolidada que se remonta a la década de 1960. Entre los trabajos clásicos hay que citar títulos como el que tenemos aquí, ¿verdad? Como el de Roldán Verdejo, dedicado al hambre en Fuerteventura entre los años 1600 y 1800, junto a otras obras de autores como Herrera Piqué, Quintana Andrés y otros muchos, ¿verdad? Se trata de un tema que, como hemos visto en la conferencia del profesor Mayer Suárez, también ha suscitado interés desde el ámbito de la geografía. Precisamente para la preparación de esta conferencia pude consultar su trabajo escrito junto a la profesora Lidia Esther Romero Martín, su trabajo dedicado a los episodios de sequía en Gran Canaria en el siglo XVII y el análisis de las rogativas como método para la reconstrucción climática. En los últimos años, este tipo de estudios ha comenzado a dialogar con nuevas perspectivas o líneas de investigación como la historia del miedo o la historia de las emociones. Desde ellas, las sequías y los temporales se interpretan no como hechos naturales, sino como experiencias emocionales compartidas, que generaron respuestas colectivas en forma de rogativas, procesiones o bajadas de imágenes, destinadas a contener el miedo y restablecer el orden social y moral alterado por la catástrofe. Como ya se encargaron de señalar los profesores Suárez Grimón y Hernández González, en una sociedad campesina y con fuertes creencias religiosas, resulta comprensible que el hecho agrario suscitase toda una serie de manifestaciones religiosas como consecuencia de esas catástrofes naturales, ¿no? Frente a esta realidad, la población no tenía otra alternativa que sentirse culpable ante las desgracias que les afligían y postrarse humildemente ante el Altísimo tratando de conseguir la reconciliación. Ante las arbitrariedades de la naturaleza, la rogativa se convierte en la única esperanza que los mortales tienen para que Dios se apiade de ellos. El diccionario de la Real Academia Española define el vocablo rogativa como la oración pública dirigida a Dios para pedir remedio a una necesidad urgente.
El ceremonial de las rogativas estaba sujeto a una serie de normas o costumbres. El favor no se pide directamente a Dios, sino a través de un santo, de la Virgen o de Cristo, porque la intercesión se considera que es mucho más efectiva. Se recurre en primer lugar a los santos o vírgenes protectores de una localidad o de una entidad de población menor. Generalmente estas advocaciones reciben culto en iglesias o ermitas, situadas a una distancia prudencial de la parroquia principal. Dicha circunstancia hace posible su traslado procesional hasta la parroquia matriz, donde se lleva a cabo el correspondiente novenario de misas y la celebración de una función o procesión general de acción de gracias si se consigue el remedio, o de rogativas si el remedio no se ha conseguido, generalmente junto a otras imágenes de devoción de la localidad. No obstante, conviene aclarar una cosa, y es que para los hombres y mujeres del antiguo régimen, la plasmación de Dios, la Virgen o los santos fue fundamentalmente escultórica y pictórica. Son a estos trasuntos, copias o simulacros de la divinidad a quienes se dirigen las peticiones y plegarias, y a quienes se les atribuye la capacidad para obrar todo tipo de milagros, pues operan con el mismo poder que las personas sobrenaturales a quienes representan. La celebración de rogativas de carácter local, motivadas por la falta de agua, está ampliamente documentada a lo largo de toda la modernidad. Citamos aquí algunos ejemplos correspondientes a las Canarias orientales, obtenidos de referencias bibliográficas y documentales. En Fuerteventura, por ejemplo, durante buena parte del siglo XVII fue frecuente recurrir a la imagen de San Andrés en Tetir, considerado como el patrono de los labradores. También se acudió a otras imágenes y advocaciones marianas como la Virgen de la Antigua o la Inmaculada Concepción, antigua patrona insular, hasta su sustitución a comienzos del siglo XVIII por la Virgen de la Peña. En Lanzarote, las actas del Cabildo de la isla muestran la importancia de la devoción a la Virgen del Socorro, que tenía su ermita en la localidad o en el paraje de Tiagua, en Teguise, a la que se traslada hasta la capital insular para rogar por la lluvia durante todo el siglo XVII. También se recurrió a otras advocaciones marianas como la Virgen de las Nieves, antigua patrona insular, y la Virgen de los Dolores o los Volcanes a partir o a raíz de su conversión en patrona de la isla. En Gran Canaria consta la celebración de rogativas con las imágenes del Cristo de la Veracruz, que se veneraba en la iglesia del convento de San Agustín, en la ciudad de Las Palmas, y de la Virgen de la Antigua, que se veneraba y aún se conserva su imagen en la catedral, ¿no? Las actas del Cabildo Catedral, a las que hemos tenido acceso, recogen la celebración de rogativas motivadas por la sequía en los años 1607, 1631, 1652 y 1659. En los pueblos del interior se recurre a imágenes de santos apóstoles como San Andrés en Arucas o Santiago en Tunte, trasladados desde sus ermitas hasta las respectivas parroquias de San Juan Bautista y de San Bartolomé. En las Tirajanas, el sacerdote Cazorla León registra en el año 1630 el traslado de la imagen de Santa Lucía hasta la parroquia de San Bartolomé de Tunte por la misma motivación, ¿no? Para la petición de agua o de lluvia. Algunas advocaciones marianas, como la Virgen de Candelaria, que se venera en Moya e Ingenio, también fueron objetos de rogativas. En el caso de Moya, quedó registrada la rogativa celebrada en 1656, protagonizada por los vecinos de Gáldar, quienes acudieron a Moya, leo textualmente, en cumplimiento de una promesa que habían hecho a Nuestra Señora de Candelaria, por el agua de que extremo estaban necesitados. Cuando el recurso a los santos o vírgenes protectores de la localidad no surtía el efecto deseado, se recurría a las diferentes patronas insulares, representadas por diversas advocaciones de la Virgen. Se instituye en estos casos una variante de la rogativa, como es la bajada o el traslado periódico del simulacro mariano desde su santuario hasta la catedral, en el caso de Gran Canaria, o parroquia matriz insular en el resto de las islas. En Gran Canaria, la Virgen del Pino fue trasladada hasta Las Palmas en 45 ocasiones, desde 1607 hasta 1815. Como se ha encargado de destacar el profesor Vicente Suárez Grimón, fue la sequía o falta de agua el motivo principal de estos traslados. Motivada por la falta de lluvia, la imagen del Pino fue bajada hasta la capital en 21 ocasiones. El número de bajadas aumenta a 31 si se consideran los traslados motivados por una combinación de sequía más otros motivos habituales de la época, como la enfermedad, los volcanes, las guerras o las plagas de langosta, llegando a constituir en este caso casi el 70% de las mismas.
Como indica el mismo autor, las bajadas motivadas por la sequía se desarrollan durante los meses de invierno y primavera, épocas del año en las que la falta de este recurso era especialmente grave. En el resto de las islas fue precisamente la falta de lluvias la que motivó el inicio de las bajadas de la Virgen de las Nieves en 1676 en La Palma y de los Reyes en El Hierro a partir de 1741. En Tenerife y La Gomera, las visitas protagonizadas por sus respectivas patronas, la Virgen de Candelaria y la del Buen Paso, tuvieron en la falta del agua una de sus motivaciones principales. En ocasiones, el recurso a las rogativas o bajadas dio lugar a la realización de lo que se consideraban actos poco decorosos o que rayaban en la superstición, ¿no? Y que intentaron ser atajados por las autoridades episcopales. Las constituciones sinodales de Cámara y Murga del año 1631, al referirse al culto a las imágenes, ordenan, entre otras cosas, la prohibición, como vemos aquí destacado en negrita, de meterlas en ríos o fuentes cuando se pide agua, diciendo que no las van a sacar de allí hasta que llueva. Las bajadas de la imagen del Cristo de Telde responden en esencia a la tipología descrita de rogativa local o de carácter local. Aunque la historiografía ha señalado el año 1770 como el del inicio de estas bajadas, todo parece indicar que se trata de una tradición mucho más antigua. Así se deduce de la fe o acta del milagro atribuido a dicha imagen, que tienen aquí transcrito, redactada el 26 de febrero de 1719, de la que dimos noticia en el número 25 de la Guía Histórico-Cultural de Telde en el año 2014. En ella se alude a la bajada del Santo Cristo del altar mayor de la parroquia de San Juan Bautista, lo tienen ahí también destacado en negrita, por la necesidad tan grande de lluvias que había en estas islas. Como ya dijimos, es bastante probable que las bajadas del Cristo sean mucho más antiguas, porque ya desde el siglo XVII consta la celebración de rogativas dirigidas a esta imagen, ¿no? Habría que decir que estas bajadas eran un acto más de un ceremonial mucho más amplio que era el de las rogativas. Desde 1719 y hasta 1948, que es cuando se instituye la ceremonia actual de la bajada del Cristo, coincidiendo con la fiesta de la exaltación de la cruz, hemos registrado un total de 24 bajadas, de las que más de la mitad, concretamente 16, estuvieron motivadas por la falta de agua. Lo que sabemos o lo que hemos podido averiguar sobre las rogativas y bajadas de la imagen del Cristo de Telde parece guardar, salvando las distancias que pueda haber, bastante similitud con la denominada fiesta votiva o del agua en la localidad de Teror, que tuvo la imagen del pino como principal protagonista. Como ven ahí, pues en ambas manifestaciones fue la demanda de lluvias el motivo principal, aunque no el único, ¿no? En ocasiones se celebraron bajadas o fiestas votivas en Teror por otras cuestiones, plagas de langosta, enfermedades o incluso por el exceso de agua, ¿no? En cuanto a la estacionalidad, las peticiones se concentran precisamente entre los meses de enero o marzo, ¿no? Coincidiendo con lo que ya se apuntó para las bajadas de la Virgen del Pino. Generalmente son los vecinos los que solicitan la bajada y posterior celebración de la rogativa. Y a partir de la creación de los ayuntamientos constitucionales en 1830, son las propias corporaciones locales de Telde y Teror quienes elevan la solicitud al párroco a petición del vecindario y ayudan a sufragar los gastos. Como no podía ser de otra manera, pues en ambas localidades se producen conflictos entre el ayuntamiento y el párroco, motivados por cuestiones de tipo jurisdiccional, competencial e incluso simbólico. Uno de los principales puntos de fricción solía producirse a la hora de decidir a quién correspondía la celebración de la rogativa o bajada. En realidad, lo que estaba en juego no era solo quién podía organizar la rogativa o decidir la bajada de la imagen, sino quién representaba mejor a la comunidad ante una situación de calamidad. En ambos lugares, junto a las imágenes de los patronos, participan el resto de imágenes o otras imágenes de devoción de la localidad. En el caso de Teror, como vemos en esta fotografía, la imagen del pino era acompañada por otras dos que eran escogidas a sorteo. Aquí en la imagen, pues, aunque no se ve muy bien, aparece la imagen del pino, San Francisco de Asís, y una tercera imagen que no hemos podido averiguar, ¿no? En el caso de Telde, la imagen del Cristo procesiona en compañía de otros simulacros como los de San Juan Bautista, la Virgen del Rosario, San Pedro Mártir, San Francisco y San Gregorio, procedentes de sus respectivos templos.
En el ceremonial de las rogativas, las campanas cumplían un papel muy importante. Como vemos en la diapositiva, en la Catedral de Santa Ana, el llamado derrotero para el gobierno del campanero establecía las campanas que se debían tocar con motivo de las rogativas, así como el modo de hacerlo, ¿no? Aquí tienen precisamente transcrito el fragmento donde se dice lo siguiente, ¿no? La rogativa se empieza dando una campanada con la de San Martín, otra con la semitonada, otra con la pequeña y otra con la grande. Y se sigue así hasta que se acabe, que será siempre con la grande la última campanada. En cuanto a los temporales, la historiografía ya se ha encargado de estudiar estos fenómenos naturales, así como las consecuencias que estos tuvieron en las islas. Solamente en la ciudad de Las Palmas, Pedro Quintana Andrés ha registrado los desbordamientos o aluviones procedentes del barranco Guiniguada que se muestran en la diapositiva, del que destacamos el que se produjo en 1694, donde las avenidas arrastraron un elevado número de viviendas y parcelas de labor. Otros fenómenos, como el diluvio de 1713, afectaron a todas las islas. En el siglo XVIII también fueron célebres los temporales registrados en 1748 y en 1766, en los que resultaron ahogadas distintas personas en los barrancos de Las Palmas y de Telde. Supongo que el panorama sería pues bastante parecido al que nos mostró el profesor Mayer en aquellos vídeos que pudimos ver. Las campanas también fueron un instrumento ampliamente utilizado para combatir los temporales o tormentas. Como ya señaló el profesor Job Ibayo, el uso de objetos sagrados para manipular la climatología fue un hecho común para toda la Iglesia católica. El propio ritual romano, publicado en 1614, prescribe que se toquen las campanas cuando hay tempestades. En Canarias, el obispo Cámara y Murga, en 1631, ordena a los sacristanes, como podemos ver en esa transcripción, ordena a los sacristanes que las toquen como medio eficaz para ahuyentar y evitar la violencia de los truenos, rayos y tempestades. En la siguiente diapositiva veremos cómo se expresan los mismos términos el bachiller Juan Mateo de Castro, rector de la parroquia de San Juan Bautista de Aruca, convencido no solo sobre la capacidad de los bronces para repeler las tempestades, sino también para hacer huir a los demonios cuando estos oyen su sonido. Hay que decir que este supuesto poder protector de las campanas, frente a los temporales, también atañe a las inscripciones que estos objetos suelen mostrar. Precisamente, una de las campanas, o la campana más antigua que se conserva en la parroquia de San Juan Bautista de Telde, fundida en 1790 por el fundidor genovés Giovanni Migone, muestra la leyenda que vemos ahí, que dice: a fulgure et tempestate libéranos, traducida como del rayo y la tempestad, líbranos, ¿no? Tomada de la letanía de los santos. Lo mismo podríamos decir con respecto a la iconografía, ¿no? Igualmente, la presencia de determinadas advocaciones o figuras como la de Santa Bárbara, que se les muestra aquí en esta campana procedente de la Basílica de Teror, la denominada campana de los cuartos. Como les he dicho, la presencia de determinadas advocaciones como la figura de Santa Bárbara, nombrada por la Iglesia como protectora contra los rayos y las tormentas, otorgaba a las campanas ese poder, ¿verdad?, para combatir los fenómenos meteorológicos adversos. Bueno, aquí vemos pues ese fragmento, ¿verdad?, escogido de la obra de República Cristiana del bachiller Juan Mateo de Castro, en la que expresa, ¿verdad?, pues su creencia en la capacidad que según él tenían las campanas para deshacer tormentas y también hacer huir a los demonios ante su sonido. Como ya se ha comentado, como ya tuvimos ocasión de comentar, para los hombres y mujeres de la edad moderna, la plasmación de la divinidad es fundamentalmente pictórica o escultórica, de manera que son a estas imágenes a quienes se dirigen las peticiones o plegarias. Como ha destacado Miguel López Guadalupe, la imagen sagrada se convirtió en el más genuino resorte de persuasión religiosa en el marco de la España contrarreformista. Esto fue posible, subraya el mismo autor, gracias a su entusiasta aceptación popular y a su reconocido poder taumatúrgico en un clima de hipercredulidad, llegando a desplazar a otras mediaciones de mayor rango, como la liturgia, los sacramentos o la veneración a las reliquias. En España, los libros de milagros atribuidos a ciertas imágenes de Jesús, la Virgen o los santos son un producto de la edad moderna. Dichas publicaciones también versan a modo de historia sobre el origen de las propias esculturas o advocaciones, envueltas siempre en un halo maravilloso, fruto de una aparición o un hallazgo.
Las Islas Canarias no permanecieron ajenas a esta moda, fruto de la cual se llevaron a la imprenta las historias y milagros de las principales imágenes de devoción del archipiélago, especialmente de sus patronas insulares y locales, representadas por diferentes advocaciones de la Virgen. La primera de estas obras conocidas, que tienen aquí la portada, fue la dedicada a la Virgen de Candelaria, escrita en el año, o publicada en el año 1594 y escrita por Fray Alonso de Espinosa. Aunque no fueron llevadas a la imprenta, otras imágenes como la Virgen del Pino de Teror también cuentan con su correspondiente repertorio de milagros, ¿no? Concretamente, con respecto a la Virgen del Pino, pues tenemos la recopilación que se hizo en 1684 con motivo de la caída del árbol. En 1735 se empezó a formar un nuevo libro de milagros, y también coincidiendo con las obras de la construcción de la actual basílica entre 1760 y 1761, también se recogieron pues testimonios de este tipo, ¿no? No son pocos los autores que han resaltado el valor del milagro como testimonio para la historia, especialmente para el estudio del controvertido concepto de religiosidad popular. Precisamente los milagros y prodigios atribuidos a algunas imágenes sagradas las distinguieron frente a las demás, dotándolas de un plus de sacralidad y contribuyendo a su prestigio. La divulgación de estos relatos constituyó además uno de los pilares más importantes empleados para legitimar determinadas estrategias o prerrogativas, como la presencia de una devoción en un determinado lugar y no en otro, la declaración o elección de una determinada imagen como patrona o patrono de un lugar o de una isla, o la garantía de los derechos de una orden religiosa, familia o comunidad sobre una vocación concreta. Ya vamos casi acabando. Como no podía ser de otra manera, los relatos contenidos en este tipo de recopilaciones hacen mención del agua en múltiples ocasiones. Nos vamos a centrar ahora en los milagros atribuidos a la imagen de Nuestra Señora del Pino de Teror. Dejaremos para otra ocasión las noticias referidas a los peligros procedentes del mar, fundamentalmente las tormentas y los ataques piráticos. Las referencias al agua vinculadas a esta vocación mariana se podrían clasificar en las siguientes categorías que vemos ahí, ¿no? Las referencias que existen a esa fuente santa, lo que denomino mensajes en los que se habla de recompensas y mensajes divinos, ¿no? Todo lo referente a esos episodios de accidentes y situaciones de peligro, fundamentalmente los ahogamientos que se producían como consecuencia de las crecidas de los barrancos, y también todos los episodios donde se hace mención a su condición de protectora y remediadora de todo tipo de calamidades públicas, en nuestro caso, pues fundamentalmente de sequías y tormentas, ¿no? En cuanto a la fuente santa, pues todos los autores y testigos que mencionan las circunstancias de la aparición milagrosa de la imagen relatan la existencia de una fuente de agua curativa o milagrosa que brotaba del interior del propio árbol que dio nombre a la advocación, como vemos aquí recreado en esta pintura de los años 30. También mencionan su desaparición, interpretada en clave milagrosa, ya que ésta se produjo ante el intento de obtener un beneficio económico por su uso. Bueno, esto forma parte más de la anécdota, pero existen hasta 3 versiones en las que se explica por qué esa fuente milagrosa desaparece, ¿no? En la primera de las versiones se le echa la culpa al alcalde. En una segunda versión, pues el autor fue el cura. Y existe una tercera versión en la que al parecer fue todo el vecindario de Teror el que provocó la ira divina, porque bueno, quisieron cobrar por el uso de este agua santa, ¿no? En 1714, Fray Diego Enríquez refiere un caso de curación, el de Álvaro Llanes, producido años después de la memorable caída del árbol que ocurrió el 3 de abril de 1684, precisamente por los efectos de un temporal. Los relatos y referencias a fuentes santas fueron abundantes en Canarias. Conocidos son los casos del milagroso manantial de Fuencaliente en La Palma, del legendario árbol Garoé en El Hierro, o el del pozo que según la tradición mandó abrir San Diego de Alcalá en la isla de Fuerteventura, del cual, leo textualmente, se refieren muchos prodigios y curaciones en los enfermos que beben de sus aguas. Los relatos contenidos en este tipo de historias atribuyen a las imágenes la capacidad de obrar y mostrar sentimientos, como si se tratase de personas reales. En relación con nuestro objeto de interés, los libros de milagros relatan episodios como el de los operarios que pudieron saciar su sed gracias a la intervención milagrosa de la patrona, o el de la tormenta de truenos, relámpagos y agua,
por medio de la cual la propia imagen comunicó su desacuerdo ante el intento de despojarla de sus vestidos y alhajas. Entre la variedad de milagros atribuidos a esta imagen destacan los episodios de ahogamientos producidos no en el mar, sino por las crecidas de los barrancos, en los que resultan salvados los devotos de la Virgen del Pino. Así le ocurrió a Tomás Alonso, salvado tras ser arrastrado por la corriente de un barranco; Francisco Rodríguez, que se libró de morir ahogado durante un temporal en el paraje de Fuentecillas; o Salvador de los Reyes, ileso, tras haber estado a punto de morir ahogado en el paraje de Osorio. Finalmente, los relatos contenidos en los libros de milagros coinciden en destacar la eficacia de las rogativas y bajadas de la imagen del Pino, tras las cuales en una gran mayoría de ocasiones se produjo la lluvia solicitada o se evitó el desastre derivado de una tormenta o temporal gracias a la intermediación de la patrona insular. En consonancia, me van a permitir que use una palabra de actualidad, en consonancia con el lore o trasfondo narrativo de estas historias, algunas de las testificaciones se aderezan con sucesos que hoy calificaríamos de fantasiosos, como la contada por el sargento mayor don Blas de Carvajal Aguilar, regidor perpetuo de la isla, quien describe cómo la imagen del Pino no solo hizo posible la tan esperada lluvia, sino que, de forma prodigiosa, evitó que ella misma y los comisarios que la acompañaban a su regreso a Teror se mojaran pese a la fuerte tempestad. Ya para acabar, en definitiva, el análisis de las rogativas, las bajadas y los relatos milagrosos muestra que las catástrofes naturales fueron en la sociedad canaria del antiguo régimen algo más que fenómenos físicos. Fueron experiencias colectivas de miedo, fe y esperanza. A través de la religiosidad, las comunidades isleñas dieron sentido al desastre y construyeron respuestas simbólicas que les permitieron afrontar la incertidumbre y restablecer el orden social. Estas manifestaciones, rogativas, bajadas, toques de campanas o milagros atribuidos a las imágenes, revelan una cultura emocional profundamente vinculada al agua, en la que lo sagrado y lo natural se entrelazaban de manera constante. Su estudio nos recuerda que, en el fondo, comprender la historia del agua en Canarias implica también comprender cómo se sintió y se temió su ausencia o su exceso. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta y si estoy en condiciones de responder, pues lo haré. Y si no, pues... Canarias ha estado relacionada agua y religión en todos los sentidos, porque tanto en Telde como en todas las islas, siempre la religión ha estado tan involucrada dentro de la idiosincrasia del pueblo canario que se funde una cosa con otra y no se sabe ni dónde empieza una cosa ni dónde termina la otra. Sí, ¿no? Y sobre todo esta sociedad, ¿no?, del antiguo régimen y lo que conocemos como sociedad tradicional, que dependía, pues eso, de la tierra, de la agricultura, y que estaba expuesta a todo tipo de desastres, ¿no? Y estos desastres, pues, una de las consecuencias más fatales eran el hambre, la muerte, y claro, en una sociedad también, pues, con esas profundas creencias religiosas, pues, siempre se acudía a este tipo de manifestaciones para intentar aplacar la ira divina y conseguir que la naturaleza fuera un poquito más amable, ¿no? Aquí en Telde la bajada del Cristo se hizo coincidir con los grandes problemas de sequía, de epidemia, de desgracia, cuando la guerra y todas esas cosas, porque claro, no se bajaba todos los años como se hace ahora, se bajaba cada vez de esto. Y yo recuerdo el testimonio de mis mayores decirme que allá por el año de 1905 se bajó el Cristo y coincidió con una riada tan grande que llegó incluso a rendir el puente de la máquina del azúcar, que ahora tiene por debajo una... Y hubo un panadero, parece, como anécdota, que dijo que el agua que va a traer ese, porque al Cristo se llevaba a donde hoy se conoce como a la visión del caracol, en la máquina en la planta de la luz, y a la zona de los ríos, donde están las casas de San José de las Longueras. Y parece ser de que este panadero
dijo que el agua que le iba a traer ese, que se la pasaran por la calle, por la casa de él. Y creo que la riada fue tan grande que se le llevó la casa. Bueno, en su momento hice... Anécdotas Sí, no, pero interesante. reales, coincidencias, en fin, no lo sé. Yo en su momento hice, sí pude hacer un listado, pues, de las bajadas, por lo menos que yo pude localizar a través de referencias de la prensa y fundamentalmente del libro de Pedro Hernández Benítez, ¿no? Y muchas de esas bajadas estaban precisamente motivadas por la falta de lluvia o por la sequía. Y no sé si esa de 1905 la tendré recogida o no, pero tomo nota. Sí, debe de tenerla porque por lo visto fue una riada muy fuerte, y al llegar a la riada al puente de la máquina del azúcar, un eucaliptus taponó aquello y hubieron personas que se tocaban el agua desde la carretera que va para Valsequillo, y fue lo que rindió el puente. Hay coincidencias, milagros, en fin, depende de cómo se mire y de la religiosidad o de la creencia de quien la oye. Exacto, pues gracias por el dato ese. Comentarles que al respecto, tanto la intervención de Mayer como la tuya me recordó que las heredades de aguas poseen unos archivos riquísimos de datos sobre este tema. ¿Has consultado heredades de agua, no? Porque hay datos, por ejemplo, en la heredad de Telde hay diversos años que puedes sacar una cronología de años de lluvia. Incluso hasta en la casa de reparto de Narea, aquí en San Juan, la casa de reparto, tenían en el almacén, no sé si lo han pintado cuando yo estuve por ahí, los años 60, años de agua. Los mismos obreros lo apuntaban y después se consignaba en las actas de juntas del sindicato, de la heredad, o de las juntas generales, o de las memorias, que eran unos informes que hacían cada 6 meses, que llevaba la junta directiva a la general, pues sumamente descriptiva de todo lo que pasaba a lo largo de ese tiempo, ¿no? Entre junta y junta, ¿no? Y yo me acuerdo que yo les puse aquí hace unos años, cuando hablé de la creación de un túnel de 3,5 kilómetros, que se comenzó en 1902 y se terminó en 1940, en la heredad, el túnel de Tesén, cómo se recogía, como en el año 2022, no me acuerdo exactamente, se me va la memoria, un mes seguido lloviendo, ¿entiendes? Y decía la nota de la heredad que ni los más viejos del lugar habían visto llover seguido, con tanta lluvia intensa, durante un mes seguido, desde febrero a marzo de aquel año. No sé si era 20 o el año 22, ¿no? Datos como esos ayudan también a reconstruir, ¿no?, la climatología, ¿no? Y los techos eran de tierra no se mojaban. Sí, ¿alguien quiere? Hay una leyenda que yo ni vivía aquí, yo creo que no había nacido, que en algunos años sacaron, seguramente tú lo habrás oído, no sé qué tendrá de leyenda, que lo tiene seguro, que en un año el Cristo de Telde, por una rogativa de lluvia, salió de San Juan, y aquí curiosamente, a partir de las 4 esquinas, la leyenda, los rumores cuentan que pesaba tanto que no pudieron con él, tuvieron que descansar y no, por cuestiones de que no sé quién sería los celebrantes que llevaban en la procesión, lo tuvieron que volver. Y es que yo eso se lo he oído comentar a mi suegro, yo ni viví aquí, y es una cosa que se lo he oído, no sé si tendrá algo de valor, algo de testimonio con respecto a que lloviera, no creo que se mojara, porque el Cristo de Telde se moja porque empezó a llover, efectivamente, pero que pesaba tanto y tuvieron que... porque era como hace poco hubo una visita aquí de la Virgen del Pino y el de Cristo, que recorrió todo el trayecto este, pero se quedó en leyenda, lo comento como una cosa curiosa, porque siempre me pregunto yo lo que hablaba ahora, ¿no?, de un poco de lo que reúne todo el acontecer de los comentarios que se oyen. Oye, gracias, enhorabuena, ¿eh? No, en los libros de milagros hay algunas historias en las que las imágenes se hacen más pesadas para evitar ser trasladadas a otra parroquia, a otra ermita. O sea que eso no sé si es por esa cuestión o que le faltaba ocio que comer a lo mejor a los cargadores, ¿sabes?
pero que es habitual, lo de las imágenes que pesan más de lo habitual y se interpreta como un mensaje, ¿no? Que está lanzando a sus devotos para que no la cambien de lugar y permanezca en el mismo sitio donde siempre. Si me permiten un minuto, dos cosas sobre el Cristo. En las bajadas del Cristo habitualmente se bajaba y se llevaba a la zona alta para que viese los campos de desfavorecidos y las pobres gentes que vivían por allá arriba, porque en aquellos entonces los llanos de Jaraquemada eran lo peorcito que había en Telde. Y entonces había muchas personas que se concentraban en los baluartes, que es aproximadamente donde hoy está el Instituto Laboral, y dice que cuando el Cristo llegaba allí cambiaba de color y la fisonomía era más el color era más terroso y la fisonomía era de una persona que está contrariada. Muchas personas no salían de aquí sino lo esperaban allí encima para ver si era verdad. Será verdad o será mentira, yo nunca lo vi. Pero, también una de las cuestiones habituales de este tipo de historias, ¿no? Cuando las imágenes cambian el rostro. Y ahondando sobre sobre la aparición del Cristo, que se cree que apareció en Boca Barranco, unos pastores oían música y era una caja que estaba allí, la lograron sacar para afuera porque dice que cuando pretendieron sacarla para afuera ya no pesaba nada en absoluto, la trajeron en procesión hasta Telde, cuando se dieron cuenta de que era un Cristo, la dejaron en el atrio de la iglesia para el día siguiente, porque como vino en un carro desde Boca Barranco hasta Telde, aquí llegó de noche, y al llegar aquí a la iglesia se quedó en el atrio hasta el día siguiente. Aquella noche fueron todos rezos y plegarias y cosas raras, no cosas raras, sino cosas litúrgicas, y al día siguiente se pretendió llevar para Las Palmas. En aquel entonces no estaba hoy hablando del año 1500, 1600, y no había carretera para ir a Las Palmas. Entonces había un camino, de tierra por supuesto, y la misma yunta que los trajo de allá abajo tiró del Cristo para allá. Al llegar salieron de aquí de Telde con la cruz alzada, el párroco y acólitos y todo lo que había, y por fin hoy abajo cruzaron el barranco, pero a subir la cuesta de la parte norte del barranco, los bueyes que llevaban la carreta no pudieron tirar de ellos para adelante. Le pusieron otra segunda vuelta, otra segunda yunta, y tampoco podían con ella. Incluso los que la acompañaban trataron de echar el hombro y no pudieron. Se creyó que en principio, que eran los sajorines que vivían en las cuevas del centro los que no querían que el Cristo pasara por delante de sus cuevas o de sus viviendas. Se pensó de que le dieron la vuelta para buscar otra ruta alternativa, y entonces cuando le dieron la vuelta al carro no pesaba en absoluto y pudo llegar otra vez hasta la iglesia. Lo que llegaron a la conclusión de que el Cristo no quería ir para Las Palmas, sino que se quería quedar en Telde. Bueno, yo espero no herir ninguna sensibilidad, pero todo este tipo de historias son invenciones. Indudablemente. Son invenciones, ¿no? Al margen de las creencias y tal. Y que formaban parte de una política que consistía pues en dotar a una serie de imágenes pues de un mayor prestigio. Y qué mayor prestigio pues que lograr todo tipo de milagros, el ser una imagen aparecida, el ser una imagen no hecha por manos de hombres sino de ángeles, una imagen milagrosa, ¿no? Porque eso a su vez se traducía en una cuestión, y era que la ermita o parroquia de turno recibía más romeros y en definitiva más ingresos de dinero o más donaciones. O sea que también, aunque
Yo soy de los que defiende que este tipo de relatos pues tiene ese valor como fuente histórica, pero eso, no hay que perder esa perspectiva, ¿no? De que son, pues eso, invenciones, ¿no? ¿Qué duda cabe de que la religión católica, como otras muchas, dicen que su reino no es de este mundo, pero los dineros los captan en este mundo y los meten en este mundo? Exacto. Y hoy la prueba evidente es el Museo Vaticano, entre otros. Bueno, nada, usted. Bueno, muchas gracias. Concluimos aquí.